Bienvenidos al podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine, donde compartimos conocimiento y experiencias con expertos en fisioterapia invasiva y medicina musculoesquelética. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado. Bueno, pues buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde os encontréis. Vamos con un nuevo episodio del podcast de la revista de Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine y tenemos con nosotros a Marcos Campillos, que podríamos decir, no sé si ya es fisioterapeuta o casi fisioterapeuta, porque bueno, ha cursado este año el último curso de fisioterapia en la Universidad de Zaragoza. Y fruto de su TFG hizo también en paralelo una revisión narrativa con una aplicación clínica que va a ser publicada ahora en la revista. Para cuando publiquemos esta entrevista, espero que ya esté publicado. Y entonces, bueno, sin más, presentaros a nuestro invitado, como os decía, Marcos Campillos. Y bueno, Marcos, primero gracias por venir y Muchas estar gracias a ti. aquí y prestar tu tiempo. Y bueno, me gustaría primero pedirte que te presentaras a la audiencia y que nos digas, bueno, pues por qué estudiaste fisioterapia, en general también qué cosas te han podido gustar más o menos de la carrera o cosas que te hayan inspirado más o menos y nos cuentes un poquito esa trayectoria también a lo largo de fisioterapia hasta llegar a este trabajo de fin de grado con esta propuesta de uso de inteligencia artificial. Vale, bueno, muchas gracias primero por la invitación y por estar aquí. Y bueno, eso como ya bien has comentado, pues justo termino este año la carrera. Tenía ese TFG en mente de intentar juntar parte de la tecnología en este ámbito más clínico. Y pues como ya comentamos así antes justo de empezar el curso, dijimos pues podemos plantear una cierta revisión para explorar quizás un poco el panorama de cómo se está aplicando la inteligencia artificial eso, a esa parte clínica. Y un poco eso, empezamos este TFG que ha dado lugar a la revisión y un poco, bueno, el camino que he tenido dentro de la fisioterapia y por qué empecé la carrera, pues como muchas personas empezamos que nos gusta mucho el deporte, queremos estudiar algo relacionado con el deporte, pero tenemos un poco esa vocación por también esa parte de salud y al final pues en bachillerato tomé la decisión de entrar a fisioterapia, era la idea que tenía más clara y bueno, pues tras lograr entrar y eso, luego a lo largo de la carrera vas yendo por unos caminos o por otros y a lo mejor, por ejemplo, yo esa parte de trauma me gustaba bastante, pero luego vas viendo otras cosas y quizás pues a lo mejor me gusta más un poco la parte de neuro o luego pues asignaturas como la que nos diste en primero, que la verdad que viene muy bien para abrir un poco las miras y ver que la fisioterapia no es tanto solamente la clínica y tratamiento de traumas, sino que también hay otras muchísimas cosas que también son muy importantes. Y luego, como justo empecé la carrera con toda esta revolución de el primer ChatGPT, me acuerdo que creo que estaba justo en primero de carrera y yo me parecía una Sí, que cosa... fue justo explotó nada más Sí, empezar sí. vosotros, sí, sí. Me pareció en su día ya una cosa impresionante, aunque a otros compañeros decían, bueno, pues si le pides esto y te da una frase súper, a veces un poco, pues eso, chorra que... Pero yo le veía un futuro que, pues, jolín, en tan solo 4 años ha sido una revolución tremenda y estamos viendo que tiene unas aplicaciones, pues, en todos los ámbitos y es algo súper transversal. Entonces, un poco uniendo esas ideas, no tenía bastante claro que quería juntar esa parte de la fisioterapia, tanto asistencial como a nivel de gestión, con esa parte de inteligencia artificial que nos puede servir pues, a un montón de aplicaciones diferentes y quería plasmar eso en un TFG y luego en lo que también ha acabado siendo la publicación y la revisión que hicimos. Entonces, un poco esa ha sido la trayectoria. Empezar la fisioterapia y a la vez estar viviendo una revolución desde el primer momento y darme cuenta. Entonces quería unir esas ideas y plasmarlo en un, Hombre, en un ya habrás trabajo. visto mucho cambio, ¿no? Porque yo recuerdo, quizás en tu promoción no me acuerdo bien, empecé a hablar algo del uso de la IA en fisioterapia, pero claro, en 4 años, ahora ya hacemos más seminarios, hacemos más cosas, habrás visto cómo ha ido mejorando a unos pasos agigantados, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ya te digo, recuerdo las primeras veces que tú le dabas, pues eso, le dabas un prompt cualquiera y hazme tal cosa. Y bueno, pues frases súper simples, con un montón de fallos, un montón de alucinaciones que eran erróneas. Y luego vas viendo poco a poco cómo ya no solo que te responde cosas con más sentido, que te puede convencer de que es verdad, sino que cada vez se consigue que sea real lo que te está diciendo y sea verdad. Y luego pues otro montón de aplicaciones que ya no es solo la IA generativa, sino también pues eso de la creación de imágenes o detección
de patrones y un montón de cosas que se ha mejorado muchísimo. Ahora casi cualquier persona, si yo que soy una persona súper cutre a nivel, por ejemplo, de hacer presentaciones de PowerPoint, yo ya no puedo hacer una presentación mejor que la que te puede hacer una inteligencia artificial general de cualquier tipo. Entonces, la evolución ha sido, vamos, totalmente impresionante. Y dirías que, digamos, en la formación de la Universidad de Zaragoza has ido recibiendo o se ha ido integrando el uso de la IA para los estudiantes o para prepararos para el futuro, o ha sido también algo muy, claro, yo desde mi perspectiva de profesor al final lo metes a alguna asignatura, no sabes hasta cierto punto si todos lo van metiendo, igual hay una estrategia, pero al final la realidad yo lo que veo en perspectiva es que tanto tú como otros compañeros me ha sorprendido porque os habéis presentado a concursos, os ha ido muy bien, habéis ganado o habéis sido finalistas y digo, bueno, pues en una promoción de 60 alumnos que haya dos, no sé, tres, que hayan sido tan llamativos, pues sí que digo, bueno, entiendo que gran parte del mérito es vuestro, pero no sé si sentís también que desde el grado se os ha incentivado eso o decís, oye, me he buscado la vida porque me encantaba eso, no lo sé. Bueno, sí que es verdad que, claro, justo por ejemplo, yo creo que una asignatura como la que dabas en Fundamentos en primero era una en la que a lo mejor habría más cabida a este tipo de ideas, pero claro, cuando nos la diste tú en su día, todavía no había ni siquiera Sí, empezado era esta muy revolución básico. apenas. Mm. Y sí que es verdad que luego, no sé cómo, si has ido metiéndolo en la asignatura o ha habido ciertos seminarios, pero sí que es verdad que en los 4 años que he ido yo pasando por el proceso, no ha habido a lo mejor, pues sí que algún profesor nombraba cosas y se tenía en cuenta, pero a nivel de grado todavía, en lo que yo he ido viviendo, todavía no estaba muy instaurado. Sí que es verdad que claro, que es algo que evoluciona tan rápido y eso, que a lo mejor hay que enseñar más a nivel de lo que son fundamentos como concepto y a lo mejor no tanto quedarnos en las herramientas porque una herramienta que utilizas hoy, la semana que viene ya ha quedado anticuada. Pero sí que a nivel de eso, de compañeros que quizás hablamos, ya te digo, yo entre mis compañeros, aunque haya gente, pues, por ejemplo, el compañero que conocemos, David, que también ha hecho un montón de cosas, ha presentado proyectos, hablamos cosas, discutimos y otros compañeros, ya te digo que la inmensa mayoría de nosotros la utilizamos, aunque no lo digamos de manera explícita, todos a nivel de estudiar, a nivel de aprender y de hacer cosas, tenemos, yo diría, más que un nivel usuario, o sea, sí que hacemos bastantes cosas. Por parte de la universidad, yo creo que, claro, es un proceso más lento de incorporarlo a lo que es el grado y quizás se echa un poco en falta, pero claro, debido a la naturaleza de esta tecnología que avanza tan rápido, quizás es un poco complicado integrarlo de esa manera. Sí que, pues eso, fomentar que un uso correcto y que se use pues para estudiar, para saber las aplicaciones que tiene y tener en cuenta que cualquier persona lo va a utilizar en su día a día. Entonces eso, Sí, quizás... porque ahí el concepto también, Marcos, no sé si es que yo, por ejemplo, veo muchos que lo usan simplemente para ahorrarse algo de tiempo, pero Ujú, no mejoran sus capacidades y luego sí que veo otros tipos de alumnos que lo usan como un consultor, como una ayuda al estudio ujú, y lo que hace es potenciar las habilidades del alumno. Entonces sí que se ve ese gap entre, sobre todo cuando presentan trabajos, pues dices, ujú, mira, esto lo ha hecho un alumno, pero seguro que ha ujú, usado herramientas para hacerlo mucho mejor y ujú, otros ves copias y pegas ujú, o incluso en algunos con tema de referencias bibliográficas directamente que se las han inventado y ni las ujú, han comprobado, que es ujú. como bastante... Sí. Y yo creo que esas cosas debería saberlos también el alumno y que Ujú, sea consciente de que la IA se va a inventar cosas, que siempre te va a dar una respuesta, como decías, no usar ciertas aplicaciones, pero sí saber lo general. Ahora ujú, también, yo claro, creo que en tu año empecé a meter algo de ChatGPT porque es la novedad que ujú, salió. Ahora ya voy metiendo más cosas aplicadas a docencia, aplicadas a aprendizaje. Ahora me planteaba meter algo también con Claude porque ujú, para mí Claude ha sido también algo muy disruptivo, ujú, sobre todo para personal no técnico, que digas, oye, yo no sé programar cosas y ha cerrado esa brecha y ahora pues muchas cosas de gestión de docencia ya las puedo hacer. Entiendo que para vosotros pues también os puede ayudar y sobre todo en relación al trabajo que has hecho, yo ujú. creo que también te abre un escenario Sí. nuevo, ¿no? Que ya no dependas de aplicaciones diseñadas, Ujú, sino que puedas hacer cosas casi de base o ujú, instalarlo en servidores o incluso si hablamos de datos de seguridad, el ujú, proteger los datos o porque claro, muchos problemas que veo en salud es
que si tú confías en una aplicación y le estás dando esos datos, no podemos volcar datos sanitarios. No sé si, por ejemplo, esto crees que puede ayudar a muchos fisios a, no sé, a innovar, a crear cosas nuevas sin saber programar. Sí, la verdad que en ese aspecto se está democratizando mucho pues la creación de aplicaciones específicas, de que tú hace tiempo quizás usabas un software de gestión de clínicas genérico y a lo mejor echabas en falta una función o algo muy específico para tu día a día que quizás pues el propio mercado no te lo va a ofrecer porque a lo mejor es una necesidad específicamente tuya. Entonces, todas estas herramientas lo que van a hacer es que quizás a nivel de programación no necesitas algo tan complejo y te puedas crear una herramienta hecha a tu medida, y luego también a nivel de que puedes hacerlo que esos datos sean privados, que estén solo en tu servidor. Y sí que es verdad que en ese aspecto, en el tema de los datos, ya se está yendo bastante, tanto a nivel de regulación como propias aplicaciones que están saliendo, de que ya no quizás tratar de depender de modelos más generales en el que tú envías los datos, por ejemplo, pues a cloud, y tú envías los datos a un servidor que está en Estados Unidos. Pues a nivel de regulación también se va a ir un poco en esa línea de, pues quizás esos datos sería mejor usar un modelo, aunque sea un poco peor o menos eficiente, pero que esté en una red cerrada y garantizar esa privacidad de los datos. Entonces yo creo que en ese tema de aplicaciones pues más específicas y personalizadas para ti mismo, cada vez se va a ir viendo más. Aunque para llegar a eso sí que falta superar un poco la barrera de que hay clínicas incluso que todavía no están ni digitalizadas. Entonces tienes un poco los dos extremos de que va a haber gente a nivel usuario que va a crearse soluciones a sus necesidades, como clínicas o empresas que todavía están sin digitalizar Sí. y muy lejos de llegar a ese punto. Que la Entonces, fisioterapia también se ve como todavía muy manual, muy una parte artística, ¿no? sí. Y ves que ya hay clínicas que lo van implementando mucho y otras se han quedado ahí, hay como una brecha importante, ¿no? Y claro, ahora que justo acabas la carrera y con la experiencia de este trabajo de fin de grado que te ha permitido profundizar en la parte de la IA, ¿hacia dónde quieres orientarte? Porque claro, la mayoría de gente que acaba fisio tiene muy claro que va a tratar pacientes y se va a dedicar 100%, pero claro, viendo un poco tu perfil, que te gusta la tecnología, no sé si llevas idea de dedicar también algo de tiempo a pacientes o prefieres abrir un camino más en este sentido. No sé, cuéntanos un poco, o si has visto que esto tiene realmente un filón y puedes tirar ahí, o se te han ocurrido otras ideas por el camino, no lo sé, un poco... Vale, pues en este aspecto sí que es verdad que yo a futuro quiero dedicarme pues a esa parte de un poco la intersección entre salud y tecnología, de ver cómo pues la tecnología precisamente puede ayudarnos en los procesos de tratamiento y mejora de la salud, tanto también pues toda esa parte de gestión que rodea a esa parte de tratamiento. Pero sí que es verdad que creo, ahora no me cierro puertas a lo mejor tratamiento de pacientes y todo eso, y ese tema, porque creo que a veces también para ver los problemas y cosas que puedes mejorar, te hace falta verlo desde dentro, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo puedo hablar con fisios que están trabajando en clínicas privadas y me pueden comentar los problemas que tienen en su día a día, y creo que es algo muy, muy importante y valioso. También verlo desde dentro y vivirlo desde dentro es lo que a lo mejor te hace decidirte o te da esa idea que puedes decir, pues hace falta esta herramienta concreta en este proceso que mejoraría mucho. Entonces, en ese aspecto no me cierro puertas, pero sí que a largo plazo quiero ir por esa parte de, pues unir esa parte de tecnología con salud. No tengo tan claro a lo mejor si va a ser a través de una empresa, a través de la investigación, porque sí que ciertas herramientas necesitan una validación clínica, que tú no puedes decir, pues desarrollo este algoritmo y yo digo que funciona y ya está, porque eso no funciona así, no es ni ético ni realmente Sí, bueno, es, lo es tienes válido. que validar en pacientes reales, Exactamente, testearlo y hacer investigación, ¿no? exactamente. Entonces, eso sí que es verdad que según qué herramientas tú puedas tener en la cabeza o ideas que quieres llevar a cabo, hay algunas que te exigen pues esa validación clínica. Entonces, sí que ahora mismo estoy explorando mucho, tengo muchas ideas y a lo mejor hablo con fisios, pero no me cierro nada porque creo que todas las experiencias pueden sumar y te pueden venir ideas desde cualquier Sí, punto. pero hay una parte que a veces es que las ideas no te van a venir Eso es, viendo Netflix, ¿no? O sea, desde dices, luego. tengo que bajar allá al barro y cuando esté haciendo algo de fisio es posible que viendo un paciente me surjan ideas, Ujú. necesidades, porque te pueden contar
todo lo que la gente necesita, pero siempre hay una parte que si puedes combinar, decir, oye, hago algo de investigación, unas horitas de clínica. Yo, al menos, la experiencia que he tenido en mi vida es que cuando he combinado cosas, pues un área te retroalimenta a la otra, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que ahí tienes un campo importante. No sé si también llevas idea un poco de seguir en la línea de este trabajo de fin de grado, o si al trabajar en esto has visto o has descubierto otras áreas que crees que se podrían desarrollar, y aprovecho para que nos puedas contar un poco, aunque los oyentes puedan en su momento leer el artículo, pero un poco que nos cuentes pues la parte central de en qué ha consistido este trabajo de fin de grado, y sobre todo cuál es esa parte que también has desarrollado de cómo esto lo podría de alguna forma, no sé, trasladar a la clínica, o cómo podría beneficiar al futuro fisio clínico si esto, digamos, lo maduraras o lo pudieras evolucionar, ¿no? Vale. Pues en sí lo que ha sido el trabajo ha sido una revisión en la que he explorado un poco el uso que se está haciendo de inteligencia artificial de todo tipo de herramientas aplicado al dolor lumbar crónico. Por ejemplo, abordé desde esta patología porque es una patología que es muy heterogénea, que tiene mucho componente muchas veces inespecífico y esa parte más biopsicosocial que puede dar un poco más pie a que herramientas como la inteligencia artificial tengan realmente una utilidad, porque tienes que tener en cuenta múltiples variables, que eso es lo que a veces Sí, que es muy nos cuesta complejo, integrar. ¿no? Para una persona poder ver un montón de factores. Exactamente. Entonces yo pensé que la inteligencia artificial en esta patología podía ser bastante útil. Entonces lo que hice fue buscar en las principales bases de datos científicas, pues haciendo pues, el proceso de la metodología para asegurarnos de que realmente tenga cierta calidad y explorar el panorama completo y no dejarnos nada. Y valoré diferentes herramientas, había herramientas de visión artificial, herramientas también que medían ciertos sensores, otras que tenían en cuenta datos de cuestionarios y diferentes escalas. Y un poco lo que vi en ese panorama es que a nivel, por ejemplo, de triaje y pronóstico, las herramientas pueden tener cierta utilidad, pero, por ejemplo, no tienen mucha mejora significativa respecto a cuestionarios como, por ejemplo, el StartBack, que se hace para triaje en dolor lumbar crónico. Y en ese aspecto sí que los algoritmos todavía falta un poquito de ver que esa mejora sea estadísticamente significativa. Luego, en otros aspectos, como en eficacia terapéutica más directa, era muy heterogéneo. Había estudios que sí que reportaban una mejora significativa, otros que no tanto. Entonces todavía yo creo que falta mucha investigación y quizás metodologías pues más de mayor calidad. Luego a nivel, sobre todo lo que más destaca es que a nivel de gestión, de ahorro de tiempo, de adherencia, pues esa personalización también que te permite, se veía que tenía muchísima utilidad. Por ejemplo, uno de los estudios, la inteligencia artificial permitía gestionar a más del doble de los pacientes que un fisio tradicional en un programa de telerehabilitación, que no es exactamente el mismo caso que puede ser a lo mejor un fisio en consulta. O a nivel de adherencia se lograban tasas de adherencia muchísimo mayores. Con la inteligencia artificial, como personalizabas mucho el tratamiento que le dabas a ese paciente, ya no tanto a nivel de necesidades físicas de tratamiento fisioterapéutico, que también, sino también pues de la propia personalidad del paciente, de quizás de lo que necesita, porque como la inteligencia artificial se adapta a tus propios gustos, a tu manera de comunicarte, pues te permitía en ese aspecto pues una adherencia mucho, mucho mayor. Entonces, luego todo esto un poco lo que estuve viendo lo plasmé en una especie de propuesta teórica que lógicamente requería una validación luego clínica y ver realmente el uso que tiene, en el que básicamente hacías un triaje del paciente que te venía con el dolor lumbar y lo clasificabas en diferentes fenotipos, pues un poco según sus pues perfil biopsicosocial, si tiene más o menos catastrofismo, más o menos miedo al movimiento. Entonces, un poco con eso se elaboraba un poco una propuesta terapéutica tras descartar una serie de banderas rojas que, lógicamente, es el mismo proceso que tiene que tener el fisioterapeuta, pero ayudado de esta herramienta. Entonces, elaboraba una propuesta teórica y el fisio, en todo momento, es el que tenía que validar y revisar esa propuesta, y es el último que tiene la palabra de si esa propuesta llega al paciente o no. Entonces, siempre lo enfoqué a tener esa parte de supervisión humana como un pilar central, porque yo creo que es algo que va a ser necesario en el desarrollo de estas tecnologías. Y luego, lógicamente, está toda la parte ética de que
esa persona tiene que ser consciente de que su fisioterapeuta se está ayudando de estas herramientas y tiene que tener también el poder de decisión de si quiere que se utilicen o no. Entonces, un poco esta propuesta teórica sí que se podía seguir desarrollando y llevar a algo a tratar de validarlo y comprobar que realmente tiene un sentido clínico, y más o menos un poco esa idea es la que quizás podría dar pie a una futura investigación y que la verdad que sí que me gustaría hacer. Y luego además, hablando con otros fisios, esta propuesta a lo mejor les parece coherente, pueden verle cierta utilidad, pero todavía hay que superar unas barreras como en el día a día. Toda esa parte de gestión y documentación clínica sigue suponiendo, pues a lo mejor, uno de los mayores dolores de cabeza que tienen los fisios en su día a día, y lógicamente pues quizás resolver esos problemas también se podría hacer con inteligencia artificial, y podría ser una primera línea de trabajo y de investigación a nivel de gestión, de conseguir realmente ahorrar ese tiempo y que el fisioterapeuta pues realmente pueda dedicar ese tiempo a los pacientes en vez de dedicarlo tanto a esa parte de gestión y de papeleos que no nos suele gustar tanto a los fisios. Sí, que te quita tiempo y además no te gusta, pero sí que es verdad que eso la mayoría de fisios pues acaban haciendo muchas tareas administrativas, y quizás en esas tareas repetitivas o específicas ahí es donde la automatización igual puede tener más sentido, incluso también de ahorro de costes, ¿no? La parte de administración, pues a veces el no depender de una secretaria, pues sí puedes gestionar citas online. Pero yo, por ejemplo, de cosas que has comentado, me llaman la atención, por ejemplo, el tema que más eso salió en el tribunal de fin de grado, me acuerdo, la parte de cuando se habla de que puedas gestionar mucho más pacientes, porque esto puede ser algo más controvertido, pero realmente es lo que comentas, no es que tú, si haces una sesión presencial, vayas a meter a más pacientes y vayamos a un modelo estos de mutua de baja calidad, sino que yo lo que he visto en muchos compañeros y me han comentado es que cuando hacen sesiones presenciales, pues a muchos se les llena la boca de la importancia del ejercicio terapéutico, y eso acaba en darles un papelito a los pacientes y ya no sabes si lo hace, si no lo hace, si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces, un poco a raíz de estudios de investigación que hemos hecho en el grupo, por ejemplo, en el caso de la investigadora Paula Córdoba, que lo hizo sobre migraña, o Beatriz Carpallo en COVID, una de las cosas que se vio, y cuando de hecho utilizamos una de las plataformas que patrocinan el podcast, que es la plataforma Défora, y era que solo porque un paciente estuviera en una plataforma ya tenía más adherencia y hacía más ejercicio, aunque tú realmente no lo supervisaras, pero solo por pensar que lo estaba supervisando. Y precisamente se comparaba como el estándar de le doy un papel pero no le superviso, y esos también mejoraban solo por estar en la plataforma. Entonces, la digitalización hasta ese punto del paciente te hace que, oye, pues estoy aquí, me mandan unos ejercicios, aunque tú lo dejaras totalmente de lado, los estaría haciendo más que si no usas una herramienta digital. Pero claro, si luego ahí puedes implementar, claro, yo lo veo desde el punto de vista de negocio, porque muchos de los fisios lo que te dicen es, vale, ven su ingreso vinculado al tiempo dedicado, que podemos discutir si eso es el mejor modelo o no, y ahora hay muchos influencers y muchos de estos de que parece que casi es más importante la facturación que el trato al paciente, ¿vale? Pero sí que es verdad que dices, bueno, si yo tengo X sesiones presenciales y luego esa parte de ejercicio que la tengo olvidada la pudiera de alguna forma gestionar con una IA o agilizarla mucho más, aunque realmente yo lo esté supervisando, si te permite supervisar en poco tiempo a muchos pacientes, al paciente le estás haciendo mejorar, que haga ejercicios, que los haga bien. Entonces yo creo que igual esa parte online, que quizás se queda poco explotada, pues es un campo importante. Yo, por ejemplo, cuando he podido también irme a tratar por compañeros, igual tienes un sesgo más de fisio, pero es verdad que nos centramos igual mucho en la parte física presencial, y luego los ejercicios pues asumes que los haces o que los haces bien, y yo creo que ese es un punto a considerar, ¿no? Luego estaría otro tema que comentabas, ¿no? Que no sé eso, tú cómo lo has visto igual desde la parte de alumno, que ahora estáis en una época mucho de redes sociales. A mí me salen ahora como un boom de, bueno, no sé, de fisioterapeutas que lo que dicen es, no sé, de forma resumida, que cómo hacer tu negocio de fisioterapia rentable, cómo facturar más. Claro, yo ahí entiendo que
a ver, un negocio de fisioterapia te tiene que dar para vivir bien. Si puedes optimizarlo y dedicarte a los pacientes, vas a facturar más, los vas a tener más contentos, pero no sé hasta qué punto se puede confundir también el hecho de facturar mucho más o está lo que decías, el comportamiento es ético de, vale, puedo automatizar cosas, pero puedo automatizar unas tareas, pero otras, soy un fisioterapeuta, es una profesión regulada, con lo que se supone éticamente de estar supervisando cosas y no automatizando cosas. Por ejemplo, la prescripción de ejercicio, que eso es muy relevante. Otra cosa es que automatices un envío de WhatsApps o de citas online, ¿no? Entonces, no lo sé tú también cuál es la impresión que te ha podido dar, si has visto también toda esa explosión ahora de influencers, que parece que la fisioterapia tenga que evolucionar mucho hacia negocio, facturación, que dices, bueno, igual no es ni una cosa ni la otra, entrar en ese término medio donde tú digas, oye, yo disfruto mi profesión, vivo dignamente, tengo recursos, puedo invertir, pero ni hago una churrería de pacientes tipo mutuas, ni tampoco en ese sentido de solo pensar en facturar como, no sé, sinónimo de éxito, ¿no? Porque dices, meterte en fisioterapia, no creo que nadie se meta pensando en cuánto voy a facturar y voy a meter, sin demonizar tampoco, ¿no? El hecho que digas, oye, cuanto mejor te vaya el negocio, pues mejor podrás atender, mejores medios tendrás, en eso estamos de acuerdo. Pero tú también, ¿cómo lo has visto, ¿no? Desde esa parte de alumno, ¿no? Que seguro que te han ido llegando cosas en redes. Sí. Pues claro, es que se crea un juego un poco perverso de incentivos, porque la fisio tradicional, claro, tú cobras en base a los pacientes que tienes presenciales. Entonces, muchas veces, sin darte tú mismo cuenta, realmente lo que te importa es lo que haces en esa sesión presencial, y lo que tú comentabas, que esa parte de casa te da menos igual porque, Bueno, no de manera consciente, no la monetizas. como no la Pues monetizas, más a lo mejor ¿no? lo que te interesa más es, pues bueno, si tiene que hacer otra sesión para que le repita los ejercicios, le repasemos dudas y eso, tienes un poco ese incentivo un poco perverso de que realmente te interesa cuanta más sesiones haga un paciente, más monetizas tú, al menos a corto plazo. Y Claro, luego parece pero por que... otro lado, los fisios luego se quejan de que no hay huecos, que llamas a un fisio y te dan para dentro de un mes. Entonces dices, joder, no, tampoco tiene mucho sentido hacer al paciente Claro, dependiente de tenerle que revisar. Pero claro, si cuesta cobrarle también al paciente por esa supervisión, porque yo con los fisios que hablo tienen como mucha facilidad para cobrar la sesión presencial, pero todo el seguimiento entra como en el pack y es como trabajo que haces de más, ¿no? Pues decías lo de los incentivos, pero no lo cobras. claro. Entonces, claro, Sí eso que en también. en ese aspecto, claro, habría también que quizás que hacer una educación y tratar poco a poco, quizás un poco de cambiar un poco el modelo de negocio que se suele tener, a que a lo mejor quizás ese seguimiento que tú haces a través de, que te toma tu tiempo, quizás a través de WhatsApp o el método que quieras, quizás se debería de cobrar también, y a lo mejor el fisio pues debería pues valorar y realmente él mismo hacer valorar ese trabajo que toma de resolver esas dudas a lo mejor a ese paciente que te pregunta a través de, te llama por teléfono porque este ejercicio no me acuerdo cómo se hacía, y quizás ahí sí que entra un poco esa parte de que quizás la adherencia pues también vendría de que esos propios pacientes se empoderen y en sus propias casas pues cumplan con los ejercicios, que es algo que es, a veces dar mucho por hecho de que Sí, quizás no los hagan siempre los sí, ejercicios. sí, porque de hecho cuando vuelven los pacientes le dices a ver cómo lo hacías, ya Claro, no es que lo hagan mal, algunos dicen, hostia, pues qué ejercicio es, ¿no? O sea, que sí, se ve sí. claramente quién lo ha hecho y quién no, y muchos no lo hacen, ¿no? Exactamente. Y quizás pues pasar a una cosa que quizás el fisio también tome un poco esa parte de estos nuevos gurús que hay de la fisioterapia, de modelo de negocio, y realmente hacer valorar esa parte también de seguimiento y no esa parte tan clínica presencial, ni tampoco hay que ir al extremo de pues eso, de estos gurús que estamos hablando, que quizás se centran solamente en la facturación y en el ganar dinero, cuando pues eso, como sanitarios yo creo que todos tenemos en mente lo primero, que es el bienestar de los pacientes, que se recuperen lo antes y lo mejor posible, y que puedan mantener ese estado de salud en el tiempo. Así que yo creo que queda mucho trabajo por hacer en el campo de la fisioterapia en muchos aspectos, y lejos de verlo como algo malo, es algo bueno, de que todavía queda mucho trabajo por delante, y eso significa muchas oportunidades a todos los niveles, y hay que estar pues
atentos a ellas y... Sí, pero bueno, la IA tiene muchas posibilidades de optimizar, de mejorar tiempo y que tengas ese tiempo para dedicar a pacientes. Igual eso hay que unirle lo que dices de no solo un modelo de negocio basado en el tiempo que dedicas, sino igual intentar incluir un pack donde sea un seguimiento durante un tiempo, es decir, un servicio más completo, ¿no? Y así también yo creo que cuando lo cobras, también el favor que le haces al paciente es que le da valor, porque yo creo que cuando algo no lo cobras, pues al final también el paciente, yo creo que, yo por lo general también como usuario, ¿no?, de fisioterapia, cuando no pagas por algo, Sí. pues yo creo que tampoco lo valoras tanto. No, O porque tenemos muchas ese veces... sesgo de que valoramos las cosas por lo que pagamos. Pero bueno, eso es un área a trabajar, sin ninguna duda. Bueno, y siguiendo ya un poquito más con la entrevista, has comentado también que esta parte de inteligencia artificial es verdad que te puede ahorrar mucho tiempo, economizar, al final eso repercute en tu negocio, pero yo creo que hay una parte, yo quizás también lo he visto en otros temas de investigación, pero decías, por ejemplo, en el caso de dolor lumbar, hay complejidad en entender algunos fenómenos, que no se te escape nada. Yo no sé si hay la IA, y yo creo que parte de tu planteamiento es como ese copiloto, ¿no?, que le digas, oye, tengo esto, estoy pensando esto, pero se me escapa algo, o decías, hay alguna bandera roja, mirarías algo más, porque al final yo entiendo que cada fisio tiene como sus sesgos, ¿no? Siempre tiende a haber X patrones, o tiene el sesgo de su formación. Entonces no sé si esta IA también, de alguna forma bien implementada cuando metes esos datos, crees que al final potencia al fisioterapeuta, yo creo que mucho en la vía de quitarte sesgos o hacerte recordar cosas, pero no sé, también un poco esa traslación a la clínica o pensando como producto, ¿no? Si tratas de visionar este trabajo como un producto o servicio a futuro, ¿cómo lo entenderías? No sé si como esa ayuda al fisio. Sí, básicamente lo que quizás el punto más importante es eso, que te permite, pues al final cada fisioterapeuta, pues a lo largo de tu experiencia y que vas viviendo, pues estableces un método de trabajo que vas variando con el tiempo, pero eso te puede llevar a muchos sesgos a la hora de tratar, de que te puedes olvidar ciertas cosas, y estos sistemas de inteligencia artificial, ya no solo estas redes profundas que se basan solo en su entrenamiento, sino que tú puedes tener una actualización constante de la última evidencia, de las guías clínicas, y eso te permite retroalimentar y todavía darle más datos a la inteligencia artificial a nivel de, pues la última evidencia dice esto, hay que descartar siempre estas banderas rojas, hay que tener en cuenta siempre estas cosas, y lo que nos puede reducir mucho, pues es en ese nivel de sesgos, de no olvidarte cuestiones importantes y de tener siempre una segunda opinión de lo que siempre tienes que tener en cuenta, la mejor evidencia a nivel de tratamiento de lo que deberías estar haciendo, porque sí que es verdad que otra de las cosas que pasa en la fisioterapia es que quizás la investigación va por un lado, o se tienen claras bastantes cosas a nivel de qué cosas funcionan más, menos, cuánto es la eficacia terapéutica de ciertos tratamientos, pero luego en el día a día de las clínicas se Sí. sigue viendo cómo se aplican cosas que... Hasta que llega al fisio, pues del día a día, Exacto. cuesta muchos años. De hecho, había estudios, creo que en medicina, que decían que había una carencia de 20-30 años de muchos hallazgos para ser trasladados como a la gran generalidad de médicos, ¿no? Entonces yo creo que en fisioterapia podría ser también una opción que digas, oye, me planteo hacer este tratamiento. Claro, lógicamente, como también lo comentamos en clase, aplicar la mejor evidencia no es coger un estudio, es decir, bueno, tengo esta evidencia, cómo lo personalizo a este paciente con sus preferencias, pero también un poco, bueno, de alguna forma, además de personalizarlo, es basarte en tu propia experiencia o tratar de identificar patrones, que entiendo que ahora justo cuando acabas igual esa parte no puedes tirar Claro. tanto de ella, pero bueno, luego vas aumentando tu experiencia y vas, yo creo, mejorando ese resultado, ¿no? Entonces, bueno, sí que sería, claro, y también está la duda de si la IA te alucina y te diga cosas, que Sí. claro, ahí estaríamos hablando de que igual no te vale una IA muy generalista, tendría que claro. ser algo más limitado, ¿no? No sé si, por ejemplo, yo creo cuando trabajo, por ejemplo, en temas de investigación o con Gemini o con algunos donde puedes decir no te salgas de este contexto, evitas alucinaciones, que igual habría que ir hacia
IAs que te conecten solo con determinadas bases de datos, ¿no? Como PubMed o lo que sea, para decir, oye, coge solo esto y no te inventes nada, no alucines, y si no sabes algo, pues aunque no lo sabes, o dame un grado de, ¿no?, de certeza también, de decir, oye, pues hasta cierto punto esto lo sabes, esto no, ¿no? Sí que es verdad que en ese aspecto ya se está viendo y se está yendo un poco en esa línea muchas veces en la investigación de inteligencia artificial, en que quizás los modelos generalistas, hay ciertos casos que no son lo mejor para todo. También se están entrenando modelos específicos en determinadas áreas. Me parece que en el área de la medicina y eso ya se están entrenando modelos solamente con datos a nivel de bases de datos científicas. Y sí que es verdad que esos modelos a veces más estrechos, como carecen de información que les pueda contaminar, quizás dan un resultado mucho más adecuado y eso. Pero también es labor del propio usuario tener en cuenta que eso, que por la propia naturaleza de la inteligencia artificial alucinan. Lo que pasa es que hay alucinaciones que son las que queremos y son correctas, pero al fin y al cabo son todas alucinaciones y no siempre la respuesta que te vaya a dar vaya a ser realmente la correcta. Entonces a veces hay que hacer un poco de combinación, pues con un montón de técnicas, como una de las que planteaba yo en la propuesta teórica, que es la de le doy estos documentos y se tiene que basar exclusivamente en estos documentos. Yo proponía guías clínicas las más actualizadas, y lo bueno de eso es que es algo que puede estar en una actualización constante. De si se sale una nueva guía con unas nuevas recomendaciones, es tan sencillo como intercambiar un documento por otro y que la respuesta siempre sea pues lo más alineada con la última evidencia. Pero desde luego hay que tener siempre en cuenta que la respuesta que te dé la inteligencia artificial hay que pasarla un poco por un filtro de realmente a lo mejor hacer una búsqueda y decir, pues esta información que me ha dado es real y está realmente en estas guías, o la ha alucinado por cualquier motivo. Entonces en ese aspecto también hay que tener cierto... Sí, luego también entiendo que es una cuestión mucho de recursos económicos, porque igual ves determinadas áreas. Yo, por ejemplo, me planteo detección de un tumor a través de IA, tal, aunque luego lo revise un radiólogo o un oncólogo, quien sea, ¿no? Pero dices, entiendo que puede haber muchas empresas apostando por introducir eso, porque luego tienes un mercado muy grande. Pero claro, me planteo a nivel de fisio, con el volumen de negocio que pueda haber, y también la heterogeneidad que hay. Entonces veo complicado como tener ciertas herramientas a nivel de fisio. Debería ser una muy generalista, y a día de hoy tampoco conozco así muchas soluciones. Vamos, o sea, veo todo experiencias como la que has hecho tú, otros compañeros, pero claro, tiene que haber una empresa detrás, lo que decías, que valide, que aunque tú como fisio tengas la responsabilidad, pero que digas, oye, estos datos que me está dando, me puedo fiar de ellos, aunque yo los valide, ¿no? Y yo creo que en fisioterapia siempre hemos tenido ese problema de, pues que no es como pues en otras áreas de medicina, que se mueve mucho dinero, hay mucho volumen de negocio, y quizá esto nos ralentice, ¿no? Pero también creo que, como has dicho, si se ha democratizado, pues es fácil que podamos empezar a beneficiarnos de soluciones, ¿no? Así que, bueno, no sé, yo creo que más o menos así hemos cubierto todos los temas. No sé si hay algún tema así que puedas echar de menos o que te gustaría también comentar, que haya podido ir surgiendo. Bueno, yo creo que básicamente hemos cubierto un poco todo lo que teníamos pensado, un poco ver la IA, sobre todo dejar claro que al final es una herramienta que siempre va a tener que haber una persona detrás que al final va a ser la responsable del tratamiento al paciente o de cualquier error que pueda haber, porque no podemos lógicamente echar tienes la culpa. responsabilidad legal, tú al final eres el profesional, sí. Exactamente. Y yo creo que eso es algo que a veces quizás nos olvidamos mucho. Luego, a nivel usuario, cometemos errores a la hora de utilizar estas herramientas, y al final el desarrollo de todas estas herramientas es algo que es inevitable, y tenemos nosotros que, como profesionales, tener en cuenta para qué las usamos, usarlas de una manera ética y responsable con lo que estamos haciendo, y básicamente eso, asegurarnos de que la responsabilidad final siempre la vamos a tener nosotros. Y desde la fisioterapia tenemos también una responsabilidad de, si queremos hacer unas herramientas que no sean útiles para nosotros, quizás debemos ser también los responsables de tomar voz y de ayudar a la creación de esas herramientas, y no dejarlo quizás a otros agentes externos que no se van a acomodar a lo que nosotros necesitamos en el día a día. Así que como profesión también tenemos que tomar responsabilidad y encargarnos de realmente desarrollar esas herramientas como las queremos utilizar nosotros y que nos sean útiles para nuestro día a día, al fin y al cabo. Donde haya fisios, porque muchas veces me ha pasado a lo largo de los años,
de soluciones, por ejemplo, desarrolladas por ingenieros o por médicos y dices, bueno, pues esto es que no sé en qué momento lo han diseñado o lo han pensado así, ¿no? Entonces yo creo que eso debería haber un fisio que aterrice eso, sobre todo en la parte de fisio. Nosotros ahora, por ejemplo, como grupo de investigación estamos trabajando con ingenieros de la Universidad de Zaragoza en la parte de IA para el análisis de la imagen ecográfica, y la verdad es que pues yo creo que es bidireccional. Tú les aportas mucho a ellos, hacen algo útil y ellos te aportan una parte de tecnología que tú no eres capaz de... no podrías hacer con la tecnología actual, ¿no? O sea, si no tienes un conocimiento un poquito más evolucionado. Yo sí que, para acabar, me gustaría comentar, por ejemplo, en el caso del Colegio de Fisios de Aragón, ellos sí que sé que están haciendo un esfuerzo importante. De hecho, es uno de los colaboradores de la revista y del podcast, en tratar de ir introduciendo la inteligencia artificial en el uso del fisio clínico, pero veo que tampoco hay como mucho interés. O sea, estamos hablando de, no sé, 1000 y pico colegiados, o sea, y realmente yo en los foros que veo prácticamente no participan casi nadie. Entonces, por otro lado, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque dices, si tú como fisio te quejas de que no tienes tiempo, de que vas agobiado todo, pero estas herramientas, si solo que las supieras usar, te podrían hacer descargarte de muchas tareas. Entonces, claro, no lo sé qué mensaje motivador les podrías mandar a todos estos fisios que se quejan de que van desbordados, que tienen una consulta llena de pacientes que no dan más de sí, para decir, oye, pues igual merece la pena hacer el esfuerzo. Y cómo puedo incorporarla ahí, alguna idea de algo que digas, oye, ¿cómo empezar con esto? Porque al final, claro, igual cuando hablas con gente que ya lleva mucho tiempo, lo ves diferente, pero alguien que tiene que superar esa barrera de empezar a usar la IA, ¿se te ocurre alguna recomendación para empezar que les darías? Vale, pues yo creo que sobre todo sería no tener miedo a la tecnología, porque al final son herramientas que está en nuestro poder el crearlas y diseñarlas de la manera que queremos, y que no hay que tener miedo porque son, pues eso, herramientas que se construyen pensando en el beneficio de las personas y en ahorrarnos tiempo, en tratar mejor a los pacientes. Entonces, no hay que tener miedo a educarte y abrir un poco la mente y ver también otras cosas nuevas, y eso es lo que va, pues, como la revolución de la propia inteligencia artificial, estar abierto de mente y ser receptivo de que quizás algo que tú prejuzgas y consideras que, pues a lo mejor esto me va a quitar el trabajo, o no va a ser bueno para los pacientes, pues quizás darles una oportunidad de probarlo en tu día a día. A lo mejor la inteligencia artificial la puedes probar con cualquier aplicación de estas comerciales. Sí, y experimentarlo por ti mismo realmente, Exactamente. ¿no? Así que yo creo que la gente es cuestión de no tener miedo, estar abierto a estas herramientas, pensar también en los pacientes. Quizás sin aplicar estas tecnologías, no estás a lo mejor quizás dedicándole el mayor tiempo que podrías a los pacientes, o quizás el no aplicarlas es un perjuicio o un beneficio más bien que no le estás dando a esos pacientes. Así que no tener miedo, ser responsables, tener cuidado, hacer las cosas con ética y empoderarnos en esa misión de que somos capaces, cualquier persona nos podemos adaptar a las nuevas cosas que vienen, y yo creo que básicamente eso, que hay que... Sí, yo creo que es probar, ¿eh? Yo la experiencia que he tenido es que, bueno, pues siempre me ha interesado, pero a base de probar, de dedicar horas, cada vez vas descubriendo cosas. Es un camino que empiezas a recorrer y hoy te vas encontrando por el camino. Y ahora, por ejemplo, hago cosas que no me hubiera imaginado, pero al final dije, bueno, pues ¿qué puede pasar? Que pierda algo de tiempo, o bueno, todo lo malo sea eso. Seguro que por el camino aprendo algo, ¿no? Pues Que sí. al final es que nos ha pasado con la fisioterapia y con todo, que se aprende haciendo, ¿no? Es lo que hemos dicho siempre. Así que bueno, pues muchas gracias, y bueno, ya para despedir te hacemos un regalo de uno de nuestros patrocinadores, que espero Muchísimas que le gracias. des mucho uso, Seguro que sí. si trabajas con pacientes, y si no, como los fisios ya sabemos que nunca tenemos tiempo para que nos traten, ni Perfecto. tenemos amigos que nos traten, pues sí, no, para autotratamiento. Pues sí. Así que bueno, encantado, Muchísimas gracias. y bueno, seguro que estamos en contacto, y a ver, ojalá dentro de un tiempo veamos todo esto en el mercado, fisios usando mucho más la IA, Seguro que sí. y nos acordamos de ti, ¿eh? Seguro que sí. Venga, pues Muchísimas muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar el podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine. Para más información, visita nuestra página web. Este podcast ha sido promovido por IDIMO y ha podido ser realizado gracias a nuestro patrocinador principal, DNHS.
referente en formación en fisioterapia invasiva, y los patrocinadores secundarios Trade Tool, herramienta dirigida a profesionales y pacientes para el tratamiento de puntos gatillo, y Gefora, plataforma de prescripción de ejercicio terapéutico y seguimiento personalizado. Nos gustaría también agradecer a nuestros colaboradores, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación Sanitario de Aragón, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, a Dolor.com, a Space Medex y a MEP, Microelectrolisis Percutánea. Si deseas unirte como patrocinador o colaborador, contáctanos.